Hola, sean todos ustedes bienvenidos a Debate en Cámara, un espacio dedicado a discutir sobre esos temas de interés nacional que nos afectan a todos los colombianos, temas que generan controversia, no solo en el Congreso de la República, sino en todo el territorio colombiano. En el día de hoy tenemos para tratar un tema que año tras año ha generado polémica en todo el país, el precio de la gasolina. Y de igual manera vamos a debatir acerca de los diferentes fenómenos en los que últimamente se ha visto inmerso a Ecopetrol, la empresa estatal de todos los colombianos. Nos acompaña el representante Alonso José del Río Cabarcas. Es representante de Bolívar por el Partido de la Unidad Nacional, pertenece a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y también contamos con la presencia del representante Rubén Darío Molano. Él es congresista del departamento de Cundinamarca por el Partido Centro Democrático. Representantes, bienvenidos a Debate en Cámara. Gracias, muchas gracias Sandra por darme la oportunidad de participar en este programa de Debate en Cámara y estoy a la orden y a tu disposición. Sandra, muy buen día, mil gracias por tu gentil invitación, un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo y a toda la teleaudiencia de este importante programa. Muy bien, representantes, vamos entonces a comenzar con este debate y con la primera pregunta. El Ministerio de Hacienda anunció el pasado mes de febrero la reducción de 300 pesos en el precio de la gasolina. Yo quisiera preguntarles si esto es una reducción significativa para los colombianos, ¿es suficiente para los transportadores del país? Representante. Bueno, Sandra, te comento, yo creo que eso habría que dividirlo en dos partes. Porque no es prioritario solamente para los transportadores el precio de la gasolina. Los transportadores, como tú sabes, ellos tienen otras inquietudes, tienen otras necesidades, están haciendo otras peticiones, como es el caso de la desaparición de los fletes, como es el caso del aumento de los peajes, que hace en conglomerados la dificultad que ellos tienen con respecto al valor de la gasolina. Por otro lado, el precio de la gasolina también influye mucho en lo que es en el aparato productivo del país. A mayor costo de la gasolina, mayor son los costos de los productos, mayor son el transporte y menor es la rentabilidad del aparato productivo. Yo creo que aquí cabría una pregunta con respecto a la disminución del precio de la gasolina, es del por qué si bajó el precio del barril de petróleo, por qué el precio de la gasolina, que es un derivado del petróleo, ¿por qué no baja en la misma proporción? Usted se me está adelantando a las preguntas. Vamos a escuchar la opinión del representante. Sandra, sí. La gasolina es petróleo refinado. Sí. Mientras el precio del petróleo cae el 60% en los últimos 4 meses, la gasolina apenas en Colombia ha tenido una disminución del 12%. De manera que no se justifica de ninguna manera que esa rebaja que hace el gobierno, el actual gobierno, sea importante para los colombianos. Yo pienso que alivia algo la situación, pero creo igual que el gobierno puede hacer un esfuerzo superior para bajar el precio de la gasolina y aliviar un poco, no solamente la situación de los transportadores, sino, como lo decía aquí Alonso, la situación de todos los colombianos, porque la gasolina es un insumo que hace parte de muchas actividades de la economía nacional que afecta indiscutiblemente los precios finales del mercado. Una disminución significativa ayudaría mucho en eso, contribuiría un poco a reactivar el proceso económico y le daría una mano a las dificultades que tienen la mayoría de los hogares de este país, que tienen incrementos del salario muy por debajo de los incrementos de la gasolina. Sandra, hay que tener en cuenta una cuestión que según el ministro de Minas, ellos dicen que el gobierno colombiano ha tratado de mantener un precio estable con respecto al precio internacional. En otras palabras, él dice es que el precio de la gasolina en Colombia, cuando sube el precio del petróleo, el gobierno siempre ha venido subsidiando ese precio, esa alza en el precio del petróleo con respecto al precio de la gasolina. Pero también tenemos que ver que nosotros que estamos en Colombia, que somos colombianos, vemos que cuando el precio del petróleo sube, el precio de la gasolina también sube mensualmente, bimestralmente. O sea que es ahí donde cabe la pregunta, ¿por qué si el ministro dice que el precio del petróleo, cuando sube el precio del petróleo a nivel internacional, el gobierno subsidia, por qué hay un aumento casi que permanente? Pero ¿por qué entonces no sucede al contrario? Cuando baja el precio del petróleo, si la gasolina es un derivado de este, ¿por qué entonces no se da este fenómeno ahí que debería también bajar significativamente? La explicación que da el ministro, Sandra,
no sé si Rubén comparte conmigo, la explicación que da el ministro es que como cuando el precio del petróleo sube, el gobierno entra a subsidiar el precio de la gasolina. Cuando el precio del petróleo disminuye, disminuye también el subsidio a esa gasolina. Yo creo que esto da pie para que nosotros en la Comisión Quinta, que hacemos parte tanto Rubén como yo, sea un pie para citar a un debate al ministro para que haga una verdadera explicación de cómo son los precios del petróleo con respecto al precio de la gasolina en el país. Un par de complementos para aclarar un poco el asunto. Ya hoy no hay subsidios a la gasolina, Alonso. Hoy la fórmula de precio que tiene el Ministerio de Minas está atada al precio internacional. Por eso, cuando vemos que el precio del petróleo sube permanentemente, lo que nosotros encontramos son subidas en el precio de la gasolina, porque el subsidio desapareció. Esa era una fórmula que estuvo vigente hasta el año 98 y que a raíz de esa circunstancia desapareció. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el sistema de fórmula que se diseñó en Colombia recoge todos los incrementos del precio del petróleo automáticamente en la gasolina. Por eso vimos el año pasado y en los años anteriores que cada vez que el petróleo iba para arriba, cada 2 meses nos ajustaban el precio de la gasolina y de la CPM. En cambio, cuando el precio del petróleo viene a la baja, la fórmula no recoge de la misma manera. No funciona de la misma manera. No funciona de la misma manera, porque, vuelvo e insisto, el petróleo ha bajado el 60% en los últimos 4 meses, mientras que la gasolina en Colombia apenas ha bajado el 12 o el 13%. Ahí hay un problema que tenemos que examinar detalladamente. Claro. El gobierno ha recogido una parte de esos recursos y los ha mandado a un fondo de estabilización que tiene con el propósito de cuando vengan las vacas flacas del tema, utilizarlo para eso, pero eso es una fórmula que atenta contra los consumidores. Nosotros tenemos derecho como ciudadanos a que si el precio del petróleo cae, la gasolina caiga en una proporción similar, porque no es justo que cuando el precio del petróleo sube, a nosotros sí automáticamente nos sube la gasolina. Hagamos un ejemplo aquí para que los ciudadanos nos comprendan más esta situación. El arroz, en este momento está disparado el precio del arroz. Un bulto de arroz está costando en este momento 155.000 pesos, pero yo sigo pagando el mismo impuesto de 16% de IVA. Si el arroz baja 120.000 el bulto, sigo pagando el mismo impuesto, pero me reduce. No pasa lo mismo en la gasolina. Es que basado en eso es que yo hablé informalmente con el ministro, con el doctor Tomás González, sí, donde él me explicaba a través de un cuadro cuando el precio del petróleo está en su pico más alto, sí, lo que entraba a subsidiar al gobierno. Han habido 3 caídas del petróleo bruscamente, como es en el 2008, 2010 y esta que estamos viviendo del 2014 y 2015. En eso es que me baso yo para decirle que esa curva o esa como dice Rubén, esa fórmula es la que tenemos que hablar con el ministro Tomás para que haga una verdadera explicación de eso. Yo estoy de acuerdo con Rubén, pero también tengo conocimiento que el precio del petróleo ha bajado en un 48.6% con respecto al precio internacional y la gasolina solo ha disminuido en 700 pesos. En eso estoy totalmente de acuerdo, de que no es equiparable las dos bajas. Estoy totalmente de acuerdo y eso, lo que decíamos al principio, termina afectando tanto al gremio transportador como a las familias colombianas. Como al bolsillo del ciudadano común y corriente. La canasta colombianos. familiar es afectada. Correcto. Pero una adicional, Alonso, ¿por qué sucede eso? Nosotros, Ecopetrol ha dicho que producir un barril de petróleo le vale $29. Ajá. Ese es el costo de producir un barril de petróleo en Colombia. Pero sucede que en la fórmula que tenemos para derivar el precio de la gasolina, el indicador de precio que tenemos es el petróleo WTI. Quiere decir que cuando recogemos el valor del barril de petróleo, no recogemos el costo de producción de Ecopetrol más su margen, sino recogemos el valor internacional, que son $48-50 hoy. Es decir, nosotros le estamos pagando a las multinacionales y a Ecopetrol, que son los que producen el petróleo, el valor de un barril de petróleo que producimos en Colombia al costo del precio en el mercado internacional. Usted. Y ahí empiezan las dificultades de la fórmula, claro, porque ahí es donde
al recoger un mayor valor de 48, 50 dólares el barril, pues eso inmediatamente se transmite en el precio de la gasolina y por eso la gasolina no baja en la proporción en que debería bajar el precio del petróleo. Representantes, ¿y por qué pese a la reducción de estos 300 pesos en la gasolina, los camioneros continúan en paro? ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo? El gobierno no ha podido llegar a un acuerdo con este grupo de transportadores. Te lo decía al principio cuando empezábamos este programa de debate. Sí, señor. Los camioneros no solo la prioridad es el precio de la gasolina. Te decía que entre las prioridades está la disminución o la desaparición de los precios de los fletes. También está el aumento en el precio de los peajes y en el aumento en el número de peajes, que según la ANDI ha aumentado en un 3.49%. Además de eso, todos esos valores que se recogen en los peajes y todo, no va hacia la infraestructura vial del país. Hoy tenemos un déficit en la infraestructura vial que nos lleva es a un deterioro al gremio transportador. Entonces el gremio transportador no solo es el precio de la gasolina, hay otros ítems que están afectando eso. Tienen otros problemas. Yo considero que el gobierno nacional debería hacer una verdadera mesa de diálogo con los transportadores, hacer unos verdaderos arreglos con los transportadores que los lleve a unas soluciones, porque si no, en un mañana no muy lejano vamos a tener un aumento en los precios de los alimentos que se nos va a hacer irresistible. Yo estoy de acuerdo con el gremio de los transportadores que tenemos que hacer una gran mesa de diálogo con el gobierno nacional, que no quede solo plasmado en unos papeles, que se lleven a la realidad para que el gremio transportador pueda seguir adelante. ¿Pero se va a hacer? Ojalá se haga. Como dice Alonso, los transportadores tienen otra serie de problemas que los afectan. Pero para ponerlo de manera sintética, transportar una tonelada de carga de Bogotá a Buenaventura es más costoso que llevarla de Buenaventura a Hong Kong. Imagínese. Eso ya dice mucho de lo que tenemos en materia de infraestructura vial. Así es. De los costos asociados a esa infraestructura vial por efecto del deterioro de las vías, por la manera antitécnica como se han construido las vías en el país, con pendientes que obligan a mayor consumo de combustible a los camiones, por la dificultad que tenemos en los procesos de chatarrización y de remodelación de ese parque automotor, por la cantidad de peajes que existen en las vías, peajes en unas vías semidestruidas. Entonces, los camioneros no solamente tienen el problema de la gasolina, sino que están enfrentados a una de las variables de la competitividad del país, que es la infraestructura vial. Este gobierno se ha empeñado en hacer las autopistas de cuarta generación. Nosotros estamos a la espera de que eso sea una realidad. Estamos atrasados en esa materia. Perdimos la bonanza petrolera de más de 10 años de buenos precios del petróleo para haber hecho una infraestructura vial que le permitiera al país ponerse en condiciones de competitividad. Nosotros creemos que buena parte de los problemas con los camioneros se resuelven por la vía de una mejor infraestructura y por la vía de la concertación, como dice Alonso, reconociendo en una mesa de diálogo que tenemos serias dificultades, que hay que ponerse unas metas, que hay que ponerse unos indicadores que permitan ir superando esos problemas, pero de forma definitiva, para que no estemos cada 2 años con la misma amenaza de paro haciendo exactamente lo mismo. Yo creo que los funcionarios públicos tienen la obligación, cuando la ciudadanía, los gremios protestan y se manifiestan, de cumplir con lo que pactan, de hacerle seguimiento a eso y de entregarle soluciones para que estos problemas no se vuelvan a presentar. Representante, Sandra, hoy tenemos un déficit de la infraestructura vial de doble calzada de más o menos 3.000 kilómetros. Eso es donde debe apuntar el gobierno, no apuntarle a darle pañitos de agua al gremio transportador, es buscar las soluciones para poder exigirle o decirle al gremio transportador: aquí están complacidos, vamos a trabajar en armonía y poder llegar a una... Representantes, una de las medidas que propone el gobierno es la de congelar la nómina del Estado y hacer un recorte de los gastos generales en el 10%. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a esta medida que quiere tomar el gobierno? Yo estoy de acuerdo, Sandra, yo estoy de acuerdo que en estos momentos de crisis hay que tener austeridad administrativa. Claro. Lo que no estoy de acuerdo es en que hay que disminuir los incentivos del aparato productivo, en que hay que disminuir la inversión social. En eso sí no estoy de acuerdo. Hace unos días salió en un portal, creo que de la revista Semana, donde habla de los honorarios, de los sueldos que tienen
los altos funcionarios de Ecopetrol, que van de 22 millones a 60 millones o más mensuales por cada funcionario. Imagínese. Pero igualmente estamos oyendo que se va a disminuir la planta de personal. Yo creo que eso es injusto, porque si vamos a disminuir el personal técnico, vamos a disminuir el personal profesional y vamos a mantener esas nóminas tan altas, no estamos hablando de una igualdad en el gobierno, ni estamos hablando de una igualdad en el pueblo colombiano. Yo creo que hay que ponerse el cinturón, sí, apretarse el cinturón, sí, pero debe apretárselo todo el mundo, no solamente la clase trabajadora, claro, es la que va a salir perjudicada, y mientras los altos funcionarios de Ecopetrol ganándose quizás 2 o 3 veces lo que está ganando, inclusive el presidente de la República. No Así sé es, su opinión, representante. Yo estoy de acuerdo en lo esencial con lo que plantea Alonso, con un par de adiciones. Yo creo que es urgente entrar en una política sincera de austeridad de este gobierno. Le voy a dar un dato. La nómina del Estado en el 2013 valía 23 billones de pesos. En el 2014 pasó a 25 millones de pesos. No puede ser posible que nosotros tengamos un crecimiento de la nómina como si no estuviera pasando nada en la economía. Hay absoluta necesidad de hacer un programa de austeridad con metas y con indicadores y con informes a la comunidad permanentes. No es simplemente un anuncio, no podemos salir y decir vamos a disminuir los gastos de funcionamiento del Estado en el 10% y no se hace un plan para mostrarle a la ciudadanía cada 2 meses cómo se viene cumpliendo ese programa de austeridad. Y hay un elemento que tenemos que incluir aquí, nos guste o no, pero aquí hay que hacer un ataque frontal a la corrupción. El país pierde una cantidad de recursos muy importantes por efecto del problema de la corrupción, y frente a eso no hemos dicho absolutamente nada. Tenemos uno de los más deshonrosos puestos en materia de corrupción en el mundo, y frente a una problemática como la que tenemos hoy de ingresos fiscales, es absolutamente necesario que el Estado defina una política anticorrupción que se cumpla y que también le presente a los ciudadanos, por lo menos cada 3 meses, cuáles han sido los resultados de eso. Representante, usted ha tocado un tema muy importante y es el de la corrupción, y en relación con el tema del petróleo, pues sin duda alguna, otro ítem que nos interesa a los colombianos es todo lo que suceda con Ecopetrol, empresa que se ha visto inmersa en diferentes fenómenos en los últimos meses. El diario El Tiempo denunció un caso de corrupción dentro de Ecopetrol a través de la recepción de sobornos para favorecer a algunas empresas en la adjudicación de contratos. Quisiera preguntarles qué se puede hacer frente a este tema que usted ha tocado, representante Rubén Darío. Sandra, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es que la justicia actúe. En Colombia la corrupción viene ganando la partida porque aquí tenemos impunidad en esa materia. No vemos resultados en ese aspecto específico. Se hacen grandes anuncios y los resultados son supremamente pocos. Perdona que interpele a Rubén. Sí, señor. Con respecto a ese tema. Ayer observaba un noticiero donde se dio la primera captura por parte de la Fiscalía con respecto a los sobornos de Ecopetrol con la empresa PetroTigre. Sí, señor. Ya se dio la primera captura. Yo lo que considero es que hay que hacer una gran alianza entre todos los colombianos, porque el patrimonio y los recursos públicos de los colombianos tenemos que defenderlos nosotros. Pero también tiene que ser que al interior de las empresas haya dolientes con respecto a esos recursos, haya un seguimiento, como dice Rubén, haya una vigilancia estricta. Si hablamos del caso de Ecopetrol, yo considero que en parte el ministro de Minas tiene algo que ver con respecto a lo que está sucediendo, porque él hace parte de la junta directiva. Yo vivo en Cartagena. Tengo conocimiento de cosas que se están presentando en la ampliación de la refinería de Cartagena, específicamente Refricar. Pero Refricar no hace parte, el ministro no tiene injerencia sobre Refricar, pero él tiene injerencia sobre Ecopetrol, y Refricar es una filial de Ecopetrol. Entonces sí tiene que tener vigilancia estricta sobre los recursos, porque ya se están dando los resultados en el país. La corrupción sí ha ganado espacio, pero igualmente se ha tratado de frenar esa corrupción y se están dando las capturas. Antes las capturas nada más eran para
la clase obrera, hoy la Ahora, captura se da en los altos funcionarios. Ya es difícil, ya en Colombia es difícil que se siga aumentando la corrupción, porque creo que se está haciendo un trabajo grande para combatir esa corrupción. Su opinión, No, representante. igual. Yo creo que hay que fortalecer el tema de la lucha contra la corrupción. Mira, Alonso, a diferencia un poco de lo que plantea, la percepción que tienen los ciudadanos, por lo menos en las encuestas de medición, los empresarios, todos dicen que la corrupción ha venido aumentando en el país, no solamente en Ecopetrol, sino en el país. Entonces, es urgente que se haga algo. La justicia produzca resultados en esa materia. Nosotros no queremos grandes anuncios. Los ciudadanos y los colombianos estamos esperando grandes resultados en materia de corrupción. Y deberíamos tener un plan frente a eso. No es simplemente decir, vamos a luchar contra la corrupción, sino vamos a ponerle metas a eso. Y vamos a lograr que las instituciones del Estado adopten códigos de transparencia. Vamos a revisar nuestro sistema de contratación. Vamos a mirar la manera como elegimos a nuestros funcionarios para ponerle freno a ese que es un flagelo que en mi modesta opinión considero yo que es mucho más responsable de la injusticia y de la desigualdad que vive este país. A mí me parece estamos que viviendo el escándalo más grande en el país con respecto a lo que está sucediendo en la Corte Constitucional. Venimos de Interbolsa, venimos de un tema generalizado en todos los sectores de la economía, en las instituciones del Estado, en lo que antes considerábamos sagrado, como es el tema de la Corte Constitucional, como lo señala aquí Alonso. Eso requiere de una decisión política del Congreso, del gobierno y de toda la ciudadanía, de que ese cáncer lo tenemos que erradicar porque es fundamental para garantizar la equidad y para garantizar la tranquilidad de los colombianos. Así es, representantes. Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, fue nombrado como nuevo presidente de Ecopetrol. Sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol recuerda que cuando él fue ministro disminuyó el ingreso de las regalías en las regiones productoras de un 20% a un 8%. Entonces yo quisiera que ustedes me dijeran si esta elección fue acertada o no fue acertada este nombramiento. Bueno, Sandra, de que sea acertado o no sea acertado, eso lo dirá el tiempo. Yo creo que no entraría... Tenemos que darle la oportunidad. Mal haríamos nosotros juzgar desde antes de llegar, decir si fue acertado o no fue acertada. Pero aquella persona que fuera a llegar a la presidencia de Ecopetrol, debe llevar 3 retos fundamentales. El primero. Las metas de producción, el aumento de la reserva y una eficiencia operativa. Todos conocemos la calidad y los conocimientos que tiene el ministro Echeverry. Eso nos da como un aire de que las cosas van a mejorar. Pero de pronto considero yo personalmente que de pronto en el ámbito de Ecopetrol se va a ver un aumento en el recurso privado en las acciones de Ecopetrol. De pronto van a entrar más, va a entrar capital privado. Pero ya con respecto a la pregunta que hiciste de si va a ser acertada o no, eso nos lo dirá el tiempo y veremos que el tiempo nos dará la razón o no nos la dará. De acuerdo, en lo personal y profesional no tengo ninguna duda de que el doctor Juan Carlos es un hombre competente para desarrollar ese campo. En lo empresarial me preocupa un poco un tema. Ecopetrol no puede seguir siendo la caja menor del gobierno de turno. Si no logramos independizar la política de Ecopetrol como una empresa, como una sociedad que tiene unos propósitos específicos de las necesidades fiscales del gobierno, vamos a tener grandes dificultades. Entonces me preocupa que ese nombramiento viene auspiciado por el Ministerio de Hacienda. Y ojalá, yo espero que estar equivocado en esa materia, el nuevo gerente de Ecopetrol no se vaya a convertir en una estafeta del Ministerio de Hacienda y simplemente en un mandadero de las necesidades fiscales del gobierno de turno. Eso atenta contra la estabilidad de la empresa. Eso le impide a la empresa desarrollar los programas y los propósitos que tiene hacia adelante. Te pongo un ejemplo, Sandra. La empresa está supremamente endeudada porque todos los dividendos que produce anualmente los están repartiendo y no dejan espacio para desarrollar proyectos en exploraciones que es urgente para poder aumentar las reservas, como lo señalaba Alonso. Tenemos unos niveles muy altos de endeudamiento en Ecopetrol. ¿Por qué? Porque no estamos considerando que la parte de dividendos no se puede repartir de la forma en que lo estamos haciendo porque estamos en una situación de crisis. Yo considero... ¿Quién empuja eso, Alonso?
Pues el gobierno, que es el mayor accionista de Ecopetrol. El 80% de los dividendos de Ecopetrol se van para los ingresos fiscales y con esos ingresos fiscales el gobierno viene sosteniendo muchos programas que son de la naturaleza del Estado. Pero eso afecta grandemente el desarrollo de la empresa como empresa y ese es el gran reto que tiene el ministro Juan Carlos, lograr consolidar una empresa en medio de las crisis, ayudándole al Estado, pero sin convertirse en una estafeta del ministro de Hacienda. Muy bien, representantes, nos vamos con la última pregunta porque se nos acaba el tiempo para este debate y esta pregunta tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo en relación a la explotación minera y petrolera. La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo denuncia que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se autoriza la explotación en zonas de páramos con el argumento de que la explotación minera y petrolera es de utilidad pública. Eliminarán la obligatoriedad de negociar con el dueño de las tierras. Yo quisiera preguntarles cuál es la posición de ustedes frente a esta denuncia. Bueno, Sandra, yo considero que lo prioritario es proteger los ecosistemas. Sí. Tenemos una amenaza ante la explotación minera y de petróleo. Pero personalmente considero que el agua tiene más valor que el petróleo. Y ese es el recurso que tenemos que proteger. Totalmente. El agua. ¿De acuerdo? No, de acuerdo con Alonso, pero un par de precisiones. No hay posibilidad de hacer nuevas explotaciones de hidrocarburos en las zonas de páramo. Lo que pasa es que algunos contratos que ya venían después de la declaratoria de la zona de páramo, pues tienen unos derechos que lo que se ha considerado es que terminan cuando expire la vigencia de esos contratos y no se vuelve a hacer eso. Y me parece que es claro que hay que proteger el agua frente al tema del petróleo. Para nosotros eso es central en un país como Colombia. Lo importante ahí es que tratemos de hacer un justo equilibrio. Nosotros necesitamos el agua y necesitamos el petróleo. Lamentablemente es así, esa es la realidad. Perdona que te interpele, pero es que yo creo que el gobierno nacional le ha apuntado mucho a la política mineroenergética. ¿Por qué no incentivamos otros campos? ¿Por qué no incentivamos el campo de la manufactura? ¿Por qué no incentivamos el campo agrario? Para no depender solo del campo mineroenergético. Porque es que en el momento en que nos afecta el campo mineroenergético quedamos débiles enseguida, como está sucediendo con la disminución del petróleo. Alonso tiene razón, en eso perdimos un tiempo valioso. 10 años de bonanza petrolera, tuvimos regalías, tuvimos dividendos de Ecopetrol, nos pagaron impuestos por montones. Y si usted revisa lo que ha sucedido con el sector industrial y con el sector agropecuario es lamentable. Tasas de crecimiento negativas para el sector industrial, atraso tecnológico, falta de capital de trabajo, un sector agropecuario postrado, con excepción del sector cafetero que crece a tasas por debajo de la inflación y por debajo del crecimiento del PIB. Perdimos una oportunidad muy grande. Ojalá hoy, Alonso, en medio de una crisis petrolera como la que tenemos, en medio de una caída tan brava de los precios, podamos reactivar la industria y podamos reactivar el sector agropecuario, que son los que generan encadenamientos que permiten generar empleo, crecimiento y bienestar. Las explotaciones mineroenergéticas son casi de enclave, no tienen un impacto grande sobre los otros sectores. Y lo ideal sería que hubiéramos crecido ahí, pero lo que tenemos que decir es que ahí perdimos un tiempo muy importante y ojalá hoy, en las actuales circunstancias que tenemos fiscales, tengamos el brazo financiero suficiente para estimular a esas actividades y para cambiarle la faz a las posibilidades de crecimiento de este país. Muy bien, representantes, hemos llegado al final de este debate. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias y siempre a la orden. Y muchas gracias a mi amigo Alonso. Igualmente. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por acompañarnos en Debate en Cámara. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Esa es la realidad. Perdón.